Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene como siempre a nuestro encuentro. Nos anima, nos fortalece y nos ayuda sobre todo a seguir siempre adelante. Y hoy tenemos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 13. Recuerden, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serles gravoso a nadie. Proclamamos entre ustedes el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de lo leal, recto y irreprochable que fue nuestro proceder con ustedes. Los creyentes saben perfectamente que tratamos con cada uno de ustedes personalmente como un padre con sus hijos, animándoles con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que les ha llamado a su reino y a su gloria. Esa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios no les predicamos. Ustedes la acogieron no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en ustedes los creyentes. Y por ahí te dice yo que fuera esta carta que está enviando Pablo a los cristianos de Tesalónica. Dicen que la carta de Pablo a los tesalonicenses es de puño y letra, queridos amigos. Entonces, usted y la y yo que fuera ver. Primero, Pablo, como siempre, él no tiene pelos en la lengua y pone ayuda. Pese por algo y va por oye fuerza, oye fatiga, trabajando día y noche, por no que hoy la puedo estorbar, Y eso es cierto, porque Pablo dice que era hacedor de carpas, tejidos, entonces quiere decir que siempre va por hoy la olla que ¿verdad? Para no ser gravoso a nadie. Y de esta manera incluso fuimos predicando y fuimos anunciándoles el Evangelio. Primera cosita. Segundo, ustedes son testigos de cómo nosotros trabajamos por el reino de Dios. Ya por la icatumía lleva, pero va porque hoy guapona, va ella para ya para que ustedes conozcan la verdad del Señor. Y otra cosa más lindo, queridos amigos, que aquí se presenta. Nosotros le hemos hablado a ustedes personalmente, como un padre con sus hijos, animándoles con tono suave y enérgico. Suave y enérgico. Es suave, queridos amigos, pero al mismo tiempo tiene esa energía para que nosotros podamos entender. Eva peña de yara la botá. Porque ella ve cualquier dulce de leche y la añadía ya huena, sino que es algo mucho más amargo muchas veces, porque da ya ella se ve corrupción, da ya ella se ve nepobaibismo, y a continuación mía. Nosotros queremos siempre seguir sacando tajadas, ventajas, ¿verdad?, de los demás. Entonces, queridos amigos, dice el Evangelio, a pesar de tener un tono suave y amable de parte del Señor, la dulzura de Dios, sin embargo, siempre es en un tono enérgico, para que vivamos como se merece Dios, que les ha llamado a su reino y a su gloria. Para llegar al cielo, y no pararemos hasta llegar al cielo, quiere decir que tenemos que ser enérgicos y fuertes. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.